Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy no tenemos grandes cosas que contar, pero vamos a hablar de una noticia de la empresa de Donald Trump, porque nos puede decir o dar unas indicaciones de por dónde van las cosas, ¿no? Nos dice que la empresa de medios de Donald Trump rescindirá el acuerdo con Crypto.com. La empresa del presidente rescindirá un acuerdo con Crypto.com para crear un fondo de tesorería de Chrome multimillonario. O sea que, fijaros, de lo que dice a lo que hace, pues luego ya veis que no se cumplen las cosas, ¿no? O sea, habían creado un acuerdo y querían comprar tokens de CRO, un fondo de tesorería de CRO, y ha roto el acuerdo. No integrará los mercados de predicción tampoco en Truth Social, ¿vale? Así que esto es una marcha atrás de la empresa de Donald Trump en el mundo de las criptomonedas. Puede ser que sea como respuesta al hecho de que la ley Clarity no va para adelante, de momento, y parece ser que va a ser difícil en el futuro también. Y yo creo que es como una salida ordenada de Donald Trump de las criptomonedas, que intentó aprovecharse todo lo que pudo en su momento y que ahora pues ve que ya no tiene mucho más recorrido y por eso se sale, ¿no? Nos dice, la empresa del presidente estadounidense, Donald Trump, eh, está retirando un acuerdo con la plataforma de intercambio Crypto.com para centrarse en cambio en una fusión con la compañía energética TAE. O sea que ya se va a otra cosa. Ya no está en criptomonedas, ahora va a una compañía energética. ¿Vale? Eso yo creo que es una señal clara de que ha sacado todo lo que tenía que sacar del mercado de las criptomonedas y ahora se va ordenadamente del mercado de las criptomonedas. No quiere decir que no vaya a seguir intentando que se apruebe la ley Clarity, etcétera, pero seguramente no lo tendrá tan claro. Y lo del Fondo de Reserva de Estados Unidos, pues es una cosa que desde el principio ya dije, si no lo veo, no lo creo. Los políticos hablan mucho, no cumplen ni un 10% de lo que dicen y lo veo muy difícil que se establezca una reserva de Bitcoin en Estados Unidos, más allá de los Bitcoin que tienen incautados de actividades ilícitas, que eso sí, se los pueden quedar, evidentemente, pero no creo que se vayan a poner a comprar activamente. ¿Vale? Y esta noticia yo creo que nos dice un poco por dónde va el asunto. Es lo que yo pienso. Pero bueno, simplemente quería comentarlo para que lo veáis. O sea, si tuviese tanto interés en las criptomonedas, no se iría a una compañía energética. Intentaría acumular, aunque sea Bitcoin. No te digo que acumule el token de Crypto.com porque no tiene ningún sentido. No tenía ningún sentido ese acuerdo para hacer una tesorería de Crypto.com. Pero menos sentido tiene decir que te sales del acuerdo y que vas a una fusión con una compañía energética. No tiene mucho. Pues va como el resto de mercados, ¿no? Hacia algo que está relacionado con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial necesita mucha energía, pues se va a una compañía energética. Pues es lo que está pasando en todo el mercado, no es solo cosa de la empresa de Donald Trump, es lo que está pasando y aquí lo vemos reflejado, ¿no? Bien, dicho eso, vamos a centrarnos en el precio y lo que está pasando. Bueno, como veis, seguimos intentando formar ese hombro cabeza hombro invertido. En el día de hoy seguramente no tendremos demasiado movimiento. Puede ser que a partir de mañana, teniendo en cuenta que ya es domingo y que la semana que viene puede ser alcista y bastante alcista, porque puede ser la semana en que rompamos este hombro cabeza hombro invertido, mañana puede empezar a activarse el mercado. Em, Coincide todo con el fin del ataque que ha habido sobre Bitcoin, estos del BIP 110, que ha sido un fracaso total. Creían que iban a poder imponer lo que ellos querían sin consenso. Ha quedado en nada. De hecho, ni se habla siquiera en las redes sociales. Apenas hablan entre ellos. Nadie lo tiene en cuenta. El precio ni se va a enterar cuando pase, que es el día de hoy. Es el día de hoy cuando en teoría debería activarse eh, ese BIP 110. Ni el precio ni se va a enterar, el mercado ni se va a enterar, nadie se va a enterar salvo ellos. Em, no parece que les importe mucho haber quedado en ridículo.
ya digo, han intentado forzar sin consenso un cambio en Bitcoin a lo que ellos creen que es Bitcoin. Es decir, han intentado ser dictadores en Bitcoin y Bitcoin demuestra una vez más que se hace lo que quiere la mayoría, no lo que quiere un grupito que se cree con la verdad absoluta, ¿no? Y lo mismo pasó con Bitcoin Cash. Y bueno, pero esto ha sido todavía mucho peor que Bitcoin Cash. En cuanto a Bitcoin Cash sí que hubo un debate abierto y sí que hubo como más interés general, ¿no? Sobre lo que estaba pasando ahí, ¿no? Sobre ese debate, ¿no? Ahora no ha habido ni siquiera interés, nadie le importa lo que diga este grupúsculo. Y bueno, pues hoy, como digo, es el día en teoría que debería ocurrir esto y no va a ocurrir nada, ni se va a mover el mercado, ni va a haber volatilidad, ni va a haber nada. Así que bueno, quizás sea incluso un punto de inflexión para el mercado, porque al desaparecer esto es posible que el precio suba. Yo creo que ha estado el precio bajando al principio, sobre todo, las primeras caídas, en parte por eso, porque fue cuando inició este movimiento. Y una vez que pase esto, pues el mercado volverá a lo suyo. Supongo yo que eso, que podrá haber un punto de inflexión incluso en esta zona. Lo que pasa que eso no va a cambiar el hecho de que la gente está centrada en la inteligencia artificial. Simplemente no vamos a estar tan castigados en los próximos meses, vamos a estar un poco mejor, un poco más arriba. Eh, Espero que alcancemos ese objetivo del hombro cabeza a hombro, que son los 77.000 en los próximos 2 3 meses. Y bueno, por lo menos, como digo, estabilizarnos en un punto superior, entrar en un mercado que no sea bajista, que sea al menos lateral durante un tiempo, pero por lo menos, como digo, saliendo un poco del agujero en el que estábamos, ¿no? En cuanto a las velas de diferente temporalidad, tenemos el gráfico mensual que la vela va bien. Parece que quiere ir a por los máximos del mes anterior. Yo creo que la semana que viene va a ser positiva, bastante positiva, creo. A menos que se nos dé la vuelta a las bolsas, pero veo mucha fuerza en los mercados. Hay empresas aumentando los beneficios enormemente, aprovechándose de la inteligencia artificial, y eso pues puede hacer que los mercados sigan optimistas y que Bitcoin pues poco a poco vaya saliendo, como digo, del agujero. En el gráfico semanal, lo mismo, una vela semanal bastante interesante. Si el domingo, que puede empezar a activarse otra vez el mercado, somos capaces de subir, envolveremos por completo la vela de la semana pasada al cierre y eso será muy, muy interesante. Y la semana que viene, fijaros dónde tenemos ahí un punto en el que se cruzan tres líneas, en la zona de 69.250 aproximadamente o 69.300. O sea que la semana que viene podríamos ir a ese punto, que no estaría nada mal. Confirmaríamos, si llegamos ahí la semana que viene, el hombro cabeza hombro invertido y estaríamos amenazando la línea de tendencia bajista en el gráfico semanal, lo cual está muy bien. En gráfico diario, pues la vela va bien en el día de hoy, un día de transición el sábado, normalmente, ya sabéis, y el domingo se suele activar. Si se activase hoy, si la vela se pusiese alcista hoy, ya sabéis a qué se debería, ¿vale? Pero en principio, los sábados suelen ser tranquilos. En cuanto al gráfico horario, pues ya veis, las últimas horas también en el mercado tranquilo, no hay mucho movimiento y bueno, pues excepto si nos vamos para arriba y rompemos los 65.300, que es la resistencia que tenemos, pues pasaremos el sábado por esta zona en la que estamos sin mucho movimiento. Y poco más que añadir respecto a Bitcoin. Ahora vamos un poco con el repaso de las altcoin. Eh, Hoy no os he sacado el token de Backpack, pero bueno, ya habéis visto que ha rebotado un poco estos días. Aave está en soporte. De momento aguanta bien en esa zona. Cardano ha superado la resistencia que tenía en 305, 306 y ahora está intentando apoyarse en ella. Vamos a ver si aguanta. ¿Qué más? BGB subiendo un 0,80%. Está intentando también reaccionar en esa zona del suelo. BNB sube un 0,24%. Más o menos bien. Rompió la línea de tendencia bajista, aguanta bastante bien y yo creo que todo el mercado está esperando un repunte importante de Bitcoin y preparándose también las altcoin para hacer un seguimiento de ese repunte. Ethereum repitiendo. Había una propuesta que ha levantado ampollas en Ethereum
porque querían reducir o limitar el staking. Lo hemos hablado muchas veces. Al final, si tú no generas en comisiones de red y estás dando una rentabilidad por staking y no te llega para dar esa rentabilidad por staking, estás generando monedas nuevas, con lo cual es inflacionario. ¿Vale? Y si quieres reducir la recompensa para que no sea inflacionario, pues la gente se te echa encima, como ha pasado con esta propuesta. Entonces la manta no llega para taparte los pies y para taparte por arriba. Si estiras por un lado, te quedas con los pies al aire. Si te tapas los pies, te queda la parte de arriba al aire. Es la situación de todas las altcoins. No se generan suficientes comisiones como para dar esos stakings sin que se cree inflación. O sea, si quieres dar a la gente una recompensa, al final tienes que crear monedas nuevas, porque no se genera suficiente con la actividad. Entonces, algunos dicen, no, es que para que no se generen más monedas, para que no sea inflacionario, hay que dar menos comisiones. La gente no quiere. O sea, menos staking. La gente no quiere. Pues si no quieres, pues tienes una moneda que es inflacionaria. Entonces, en el largo plazo, no es comparable con Bitcoin. Esa es la situación. Entonces, en el corto plazo, que tiene movimientos especulativos alcistas porque hay más actividad de repente y la gente cree que eso va a ser un crecimiento sostenido de la actividad para siempre, pues hay esos movimientos al alza. Cuando la actividad baja y se recaudan menos comisiones, movimientos a la baja. Pero no se puede cubrir todo, ¿vale? Lo comento para que sepáis, simplemente, ¿eh? Ethereum ahora mismo está bien, tiene buen aspecto técnico, puede subir, pero al final siempre tendrá esas limitaciones que no tiene Bitcoin. Solana, un 1,39% arriba, bien, rebota después del último movimiento a la baja. Yo creo que fue un movimiento de claudicación porque venía como arrastrándose un poquito hacia abajo y de repente, pum, hace el movimiento de claudicación y empieza a rebotar. Tron repitiendo, pero ya veis que está empezando a aflojar un poco. O sea, de momento no ha perdido soporte importante, pero el primer punto a tener en cuenta sería este, los 494 y sobre todo los 480. Si perdiese 480, la caída podría ser importante. Rebota XRP después de haberse desplomado en los últimos días hasta el soporte. Un soporte clave que cuando se pierda, porque se perderá, lo que pasa es que no tardará en perderse como ha hecho en todas las ocasiones, pero cuando se pierda habrá caídas importantes. Daros cuenta que lo único que ha hecho XRP desde esta subida que tuvo ha sido caer. Caer ordenadamente, eso sí, y tardando tiempo en hacerlo, pero esto es una enorme distribución de precios. Se estanca cada vez en un nivel, por ejemplo, aquí se estanca un poquito en esta zona, de repente rompe, ¡pum!, se mete en otra zona. Se estanca en esta zona, de repente rompe, ¡pum!, y se mete en otra zona. Se estanca en esta zona, de repente rompe y se mete en otra zona. Y eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que está haciendo. Y a menos que venga un mercado súper alcista en todo el mercado de cripto, pues es lo que seguirá haciendo. Tendrá rebotes en el corto plazo, como en todo momento ha tenido. Por aquí ha habido rebotes. Un rebote. Aquí un rebote. Otro rebote. Otro rebote. Rebotes siempre hay. Aquí también. Y aquí puede haber otro. Y después puede haber otro y lo que quieras. Pero terminará poco a poco, salvo algún momento puntual alcista que tenga todo el mercado, que le puede llegar a arrastrar, irá cayendo hacia niveles inferiores. Porque no vale ni una décima parte de lo que está cotizando. ¿Vale? O sea, no os vais a hacer millonarios con XRP. Os digo el spoiler. ZKs, bueno, de momento aguanta en la parte de arriba, pero ya lo he dicho, está también sobrevalorada y en cualquier momento pues tendrá caídas importantes cuando un poco el mercado se olvide de ella, ¿no? Y terminamos ahí con Bitcoin cerca de los 65.000, con una pinta técnica buena de momento. Esperemos que no se estropee porque es clave, la semana que viene ya tiene que romper, o sea, no puede demorarse mucho más.
o al menos atacar esa línea. No sé si romper, pero atacar. O sea, mínimo esta semana tenemos que alcanzar esta línea verde, la línea clavicular. Y aunque no la rompamos, quedarnos ahí. Ahí o muy cerca. O sea, no podemos ya tardar más. No podemos alejarnos de esa línea. No podemos irnos otra vez hacia niveles de 62.000 o... No. Ya tiene que empezar a atacar esa línea y a intentar romperlo, porque si no ya se desdibujaría esta figura y empezaríamos a hablar de otra cosa, de un triángulo o lo que sea. Pero de momento sigue la figura vigente y la semana que viene sería el momento ideal para romper, entre otras cosas por lo que os he enseñado del gráfico semanal, en el que se cruzan tres líneas importantes en los 69.200, 69.300. O sea que la semana que viene podríamos ir hacia ese punto importante del gráfico. Y para eso necesitamos romper el hombro cabeza hombro invertido, evidentemente. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!